Globalización. La globalización es un proceso de unificación y homogeneización mundial, tanto a nivel político como social, económico y cultural. La globalización es un fenómeno muy complejo que supone que la mayoría de los territorios, o todos, se encuentren intercomunicados entre sí. Gracias a la globalización hemos tenido avances tecnológicos, de comunicación, de transportes, de relaciones sociales y los procesos productivos. Todo esto ha provocado un mayor acercamiento del mundo. A partir de la globalización nacen las primeras organizaciones mundiales de la historia, tales como son la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Neoliberalismo. Es un sistema de versión económica que defiende el libre mercado capitalista como la única vía capaz de garantizar el equilibrio y el éxito de las economías y de las naciones. Cuestiona el intervencionismo del Estado en materia económica y censura el proteccionismo comercial. Plantea que los países deben abandonar totalmente el esquema del Estado benefactor y el adelgazamiento de las funciones gubernamentales. El neoliberalismo propone integrarse a mercados abiertos y tratados de libre comercio, disminuir el sector público y el papel del Estado. El neoliberalismo se consolida con el capitalismo mundial. Con el neoliberalismo, el mundo se transforma en territorio de todo el mundo. Acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Dicho acuerdo se firmó el 17 de diciembre de 1992. El acuerdo buscaba crear una zona de libre comercio en los siguientes sectores: comercio de productos agrícolas, industrias automotrices, industrias culturales, reglas de origen, energía, servicios financieros, inversión, medidas de emergencia, salvaguardas, servicios estándares técnicos, vinos, licores, procedimientos de arbitraje y contenciosos, y finalmente instituciones. Bueno, una organización global es aquella que tiene presencia en varios países, y para poder crear una institución de este tipo es importante que los administradores tengan en claro cómo funciona el mercado internacional y en base a ello generar una estrategia global. En primera, se deben eliminar toda barrera. Es necesario que la logística que permita que tanto las distancias como las fronteras no supongan limitantes. Y por segundo, la comprensión de la cultura. Muchas empresas llegan a fracasar por no tener en cuenta los factores socioculturales de otros países. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, otros ejemplos de instituciones globales son las políticas, y entre ellas se encuentra el Convenio de La Haya. Este convenio suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros expedidos en los países signatorios de dicho convenio. Otra organización es la Organización Internacional de Policía Criminal, o Interpol. Su misión es la comunicación policial para un mundo más seguro y por eso apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios. Otra organización es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Su objetivo fue contribuir la paz y la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Por último, tenemos las sociales. Y como ejemplo tenemos a una muy conocida, que es la Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida como ONU, que ésta colabora en pro de la paz mundial para promover la amistad entre todas las naciones y apoya el progreso económico y social. Función de las principales instituciones globales. La función principal de las instituciones globales es promover la ayuda entre los países asociados a la institución o ayudar a la propia institución económicamente. Algunas de las ramas de las instituciones globales es la cultural, donde se encargan de preservar todo tipo de restos arqueológicos importantes para la humanidad o el país. Algunas son la INCROM. Esta institución es la única en su tipo con un mandato mundial para promover la conservación de todo tipo de patrimonio cultural. Es una organización intergubernamental al servicio de los Estados miembros. Otra sería la Federación Internacional de Librerías Asociadas y Bibliotecas. Es un organismo internacional que representa los intereses de los servicios bibliotecarios y de información de sus usuarios. Es la voz global de la profesión bibliotecaria. Uno de sus objetivos es promover
un alto nivel de prohibición y preservación de los servicios bibliotecarios y de información. Otra rama serían las asociaciones ambientales que se dedican a preservar el ambiente y a los animales en peligro de extinción. Una asociación sería Earth Action. Su objetivo es impulsar a un gran número de personas en todo el mundo a exigir a sus gobiernos medidas efectivas para solucionar los problemas mundiales, como la ecología, pobreza y la guerra. Entre ellos tienen a 161 países asociados con 1.900 grupos ciudadanos. Aproximadamente 1.000 de estos grupos están localizados en el hemisferio sur. Otra asociación sería Amigos de la Tierra, originalmente una organización holandesa. Es una red internacional que coordina 68 organizaciones ecológicas en el mundo. Su fin es respaldar y desarrollar políticas y medidas de acción en defensa del ambiente. Otra asociación sería Greenpeace International, fundada en 1971. Sus objetivos son identificar las actividades humanas que pueden afectar el equilibrio ecológico y llevar adelante campañas en defensa del ambiente. La siguiente rama serían las instituciones financieras. Las organizaciones financieras tienen la función de otorgar recursos económicos a los países en caso de tener problemas financieros. Una de ellas sería el Fondo Monetario Internacional, el cual fue concebido como el elemento central del sistema financiero internacional establecido en Bretton Woods en 1944. Desde entonces, su papel de estabilidad de las finanzas internacionales ha sido fundamental y ha ayudado a los países que atraviesan problemas de desequilibrio en sus cuentas exteriores. Otra sería el Banco Mundial, el cual tiene agentes y bancos regionales que se han especializado en hacer llegar a los países en desarrollo una pequeña parte de todos los recursos financieros que necesitan. Originalmente atendía necesidades de reconstrucción, pero esta tarea quedó eclipsada pronto por el objetivo de contribuir en la financiación de proyectos de desarrollo del tercer mundo. En pleno siglo XXI, una revolución tecnológica centrada en torno a las tecnologías de la información está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. Este nuevo sistema de comunicación cada vez habla más un lenguaje digital universal y está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura, acomodándolas a los gustos, las identidades y los temperamentos de los individuos. Es cada vez más habitual que la gente no organice su significado en torno a lo que hace, sino por lo que es o cree ser, mientras que por otra parte, las redes globales de intercambios instrumentales conectan o desconectan de forma selectiva a individuos, grupos, regiones o incluso países, según su importancia para cumplir las metas procesadas en la red. Los expertos consideran que técnicamente Internet podrá conectar un día a más de 600 millones de redes informáticas. Como consecuencia de las tecnologías oriundas de la electrónica y la informática, los medios de comunicación adquieren mayores recursos, más dinamizados, con alcances mucho más distantes. Los medios de comunicación de masas potenciados por esas tecnologías rompen o rebasan fronteras, culturas, idiomas, religiones, regímenes políticos, diversidades y desigualdades socioeconómicas y jerarquías raciales de sexo y edad. El ciudadano es aquel o aquello perteneciente relativo a la ciudad. Los ciudadanos pues somos los habitantes, que normalmente vivimos en un territorio en el que habitan un medio urbano. Desde la actualidad, la condición del ciudadano no depende del tipo de núcleo, sino de la población. La ciudadanía mundial es la idea de una persona que no se define de manera excluyente por el lugar o territorio en el que nace, sino que forma parte de un todo, de todo el planeta, y como tal su identidad no puede estar delimitada por límites geográficos o físicos impuestos por el hombre. Comienza cuando se acepta la unidad de la humanidad y la interrelación de las naciones de nuestro hogar, la tierra. Promueve la expresión de un patriotismo sano y legítimo. México, después de 1910 y 1921 de la Revolución Mexicana, pasa por un momento, un trayecto un poco difícil en el cual se tiene que acostumbrar a instituciones políticas, empieza el surgimiento de ellas. Más o menos allá por 1928-1929 nace la primera, que hoy en día conocemos como PRI, por sus siglas Partido Revolucionario Institucional. En nuestro país,
Había facciones encausadas revolucionistas, entre las cuales se encontraban los carrancistas, los villistas, los obregonistas, los zapatistas y otras más que entraban en la etapa de las instituciones políticas. Surgió el 1 de marzo de 1929 gracias a la visión de Plutarco Elías Calles, el Partido Nacional Revolucionario, por sus siglas PNR, el cual conocemos hoy como el PRI. A este partido PNR pertenecieron civiles y militares que habían luchado en la primera revolución social del siglo XX a favor de los principios no reelección, que la tierra fuese de quien la trabaja, de la democracia y la justicia social. Su nacimiento fue la solución de múltiples problemas existentes entre las facciones revolucionarias de aquella época. Este periodo nació con exiguos recursos económicos que sostuvo gracias a las aportaciones personales de su Comité Nacional, cuyo presidente era el general Manuel Pérez Treviño. Este partido consta como de 3 etapas para que se pueda entender mejor o se pueda comprender mejor la que les acabo de decir. La primera, la segunda data de 1938 de 1929 a 1938, en el cual surge el 2 de abril de 1838 con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, cuyo presidente era el licenciado Luis Rodríguez, con el que estaban 4 sectores: el agrario, el popular, el obrero y el sector militar. La tercera etapa del partido consta de 1946 hasta nuestros días, y aquí el actual partido ya tiene el nombre que conocemos, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y ya no cuenta con la presencia del cuarto sector, que es el militar, porque las altas autoridades sí lo consideran conveniente para contribuir con ello al mantenimiento de la paz y la seguridad nacional. Pues también está el PAN, Partido Acción Nacional, fundado por Manuel Gómez Morín. Más o menos en 1915 escribe una convocatoria a los mexicanos de su generación a unirse al proyecto de construir la nación en ámbitos económicos, políticos y sociales, pero fue hasta 1926, después de algunos años de arduo trabajo, que logró reunir un grupo de jóvenes con quienes compartía ideales para después formar un nuevo partido político. Durante 1929 las facciones revolucionarias se aseguraron de perder a través de la formación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, o como bien lo conocemos, el PRI, logrando desorganizar a todos los partidos anteriores. Asimismo, el banconcelismo hacía renacer la esperanza a través de su ideología. Manuel Gómez Morín hace una invitación al pueblo mexicano, en el cual escribe por medio del banconcelismo una carta, la cual la invitación fue errónea, se podría decir, ya que no hizo eco. De haberlo hecho, la llamada del banconcelismo no se habría extinguido de súbito. Manuel Gómez Morín, junto con un grupo de coetanos, fundó en enero de 1939 el Partido Acción Nacional, y hasta nuestros días. Y ya por último tenemos el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, fundado el 5 de mayo de 1989 con la ideología política de izquierda, que es considerada la tercera fuerza política de nuestro país. Ellos están principalmente en izquierda y su ideología es luchar por la igualdad de género, el derecho a decidir de las mujeres y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como bien sabemos, el PRD siempre ha tenido problemitas, como por ejemplo con el PRI, y siempre ha hecho así como escándalos, pero se ha considerado uno de los partidos más fuertes o más característicos de nuestro país.